Vamos a comenzar con el capítulo 2 de nuestro curso, que se titula Probabilidades. ¿Ya? Ahora vamos a empezar a hablar, por ejemplo, del cálculo de probabilidades, vamos a ver los tipos de probabilidades que hay, de dónde surgen, además de qué significa que tengamos que usar probabilidades, cuál es la idea principal, y algunos teoremas importantes que sirven para esto. ¿Ya? Entonces, el, el temario de este capítulo, ¿ya?, se titula de la siguiente manera: elementos de probabilidades, algunos teoremas importantes de probabilidad, las llamadas técnicas de conteo, ya que es todo lo que tiene que ver con de cuántas maneras posibles puedo ordenar objetos o de cuántas formas posibles puedo agruparlos, ¿ya?, cosas así. Eh, Probabilidades condicionales y finalmente probabilidad total y el teorema de Bayes. ¿Okay? Este capítulo es más cortito, ya tiene una duración aproximada de 6 clases. ¿Okay? Entonces, igual es importante que ojalá lo agarremos desde el principio porque las implicancias que tiene para más adelante son súper importantes. ¿Okay? Y el objetivo de esta unidad o de este capítulo es identificar y efectuar el cálculo de probabilidades. ¿Ya? Con identificar me refiero a qué estilo o qué tipo de cálculo de probabilidad vamos a hacer y efectuarlo, claramente. ¿Ok? Bueno, pensemos un momento como introducción al capítulo. Fíjense, ¿qué ven ustedes ahí? ¿O qué les dice esa imagen? Veo nubes. El No, clima está ¿cierto? feo. ¿Cierto? Se ve clarito, ¿cierto? Es como que estuvieran pintadas con grafito, ¿verdad? Ya. Entonces, uno podría preguntarse, por ejemplo, ¿lloverá? De Como más. que tiene pinta. Viendo esa pura imagen, ¿uno podría decir que lloverá? Sí, me la Ya, pero juego. uno quiere saberlo de verdad, o sea, uno quiere llegar como a ser un brujo, ¿no es cierto? Ver una bolita de cristal y decir va a llover, ¿ya? Pero, por ejemplo, quizás la pregunta no es la correcta, ¿ya? La pregunta a lo mejor no es correcta. Entonces, ¿cómo lo preguntamos? ¿Cómo debería ser esa pregunta? Porque ahí dice lloverá. ¿Hay probabilidad de que llueva? ¿Cómo dice Brian? Disculpa. ¿Hay probabilidad de que llueva? Ya, por ahí va, ¿no es cierto? ¿Hay ¿O ¿Cuál, posibilidades de que llueva? O mejor, o cuál- ¿cuál es la probabilidad de que cuál es llueva? la probabilidad? ¿Ya? Claro, es que antes de definir una probabilidad, ¿no es cierto? Que ya yo sé que ustedes conocen la palabra, ¿no es cierto? La forma adecuada de preguntarlo era así, pues, ¿hay posibilidades de que llueva? Porque es probable que a veces no sea así, pues, ya que solamente estén las nubes, que sean negras, pero que a lo mejor no llueva todavía, sino que se espera un día más o no lo sé. ¿Ya? Entonces la forma correcta de decirlo es así. ¿Ok? Entonces, las probabilidades, como ustedes bien dijeron, tienen que ver con cómo uno se pregunta las cosas, ¿ya? ¿Qué es lo que quiere saber? ¿Ya? Entonces, una primera definición de probabilidades sería algo así. Es una medida de la incertidumbre de un hecho o suceso. ¿Vale? Incertidumbre. ¿Ya? ¿Se entiende lo que es esa palabra? ¿La conocen? Es típica no sé, pues, de literatura, de libros de algún autor, ¿no es cierto?, que diga la incertidumbre. ¿Pero qué significa incertidumbre? Es como algo que no se conoce bien. No está bien claro, ¿no? Eso, justamente. O sea, incertidumbre es algo que no es claro, ¿no es cierto?, que no se sabe con respecto a algún suceso que vaya a ocurrir en el futuro. ¿Correcto? Entonces, las probabilidades no sirven para predecir el suceso, ¿ya? Sino que para que tengamos una idea referencial de qué podría suceder, ¿ya? Por ejemplo, hace 5 años atrás, cuando nuestra selección ganó la Copa América Argentina, ¿se acuerdan la jugada final antes de que terminara el partido? Una contra de Argentina que casi hicieron el gol ahí, en el último instante del partido. ¿Qué hubiese pasado?
¿qué probabilidades había de que ese hubiese sido gol y que hubiésemos perdido ahí en el último instante? Era más o menos, había una probabilidad más o menos importante, ¿ya? Como Porque 70%. era prácticamente 70-30 o 80-20, porque lo común es que ante una jugada así te conviertan, ¿ya? Entra la Pero pelota menos en mal el... era güey. Era ¿Ah? Higuaín, sí. Menos Claro, mal era era igual, güey. Entonces baja la probabilidad. claro, justamente. Pero No resulta está que en Italia. Higuaín en la Copa América del año siguiente la rompió, o sea, hizo un montón de goles. La cosa es que las probabilidades no te permiten predecir, pues, sino que te dan una idea de qué cosa podría pasar o para dónde va la cosa, o cuál es la tendencia, ¿ya? Entonces, existen varias maneras de definirla. Todo depende de la manera en que se represente, ¿ya? Eso es importante, cómo la vemos nosotros, ¿vale? Entonces, hay tres formas. La primera, por ejemplo, es la probabilidad subjetiva, ¿ya? Que es lo contrario a objetiva, ¿vale? Consiste en determinar una probabilidad basada en las experiencias previas que tenga el individuo respecto al tema. También tiene que ver con la manera en que ve el mundo que lo rodea y proviene de la intuición. Por ejemplo, la probabilidad de que haya vida en Marte es de un 15% porque hay pocos vestigios de civilización, ¿ya? Pero eso uno lo podría calcular viendo los documentales de History, por ejemplo, ¿ya? No tiene idea si es que hay vestigios de civilización o no, no hay evidencia concreta, se dice que hay, ¿ok? Entonces, es subjetivo, es como una tincada de nosotros, ¿ya? Por ejemplo, no sé, pues, puta, de las 6 preguntas del test, puta, puedo hacer 4 y las otras 2 me falla, entonces tengo probabilidad de sacarme un 5, de un 60%, por ejemplo, ¿ya? Entonces, tiene que ver con la intuición. La siguiente forma es la probabilidad clásica, que consiste en utilizar una regla fraccionaria o una fracción en donde se consideran las ocasiones en las que se da el hecho respecto del número total de casos posibles, ¿ya? Por ejemplo, la probabilidad de obtener cara en una moneda es de un medio. ¿Por qué es un medio? Porque la cara se da una de dos opciones, cara y sello, ¿ya? Eso significa probabilidad clásica. Y la otra forma es la frecuentista. ¿En qué consiste esto? En utilizar la repetición múltiple de un evento o a través de muchas observaciones y aplicar la regla fraccionaria. Ejemplo, tras lanzar una moneda 5.000 veces, bueno, ahí debería decir 3.000 fueron cara, por lo que la probabilidad de 3.000 partido por 5.000 igual a 0.6. Ya no es un medio, sino que es 0.6, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que la probabilidad clásica da por hecho de que el experimento se hace una vez. En cambio, la frecuentista proviene de la repetición y repetición y repetición del mismo suceso y se saca la cuenta respecto a cuántas veces salió, ¿ya? Que no es lo mismo, ¿ya? Por Profe, por ejemplo, ejemplo, al tirar solamente dos monedas, ¿ya entra a ser frecuentista o no? mira, el frecuentista se aplica cuando ya son muchas y muchas y muchas veces. Ah, ya. ¿Ya? Por decirlo de otra manera, la clásica es como decir la teórica, ¿ya? Es lo que debería pasar de acuerdo al cálculo matemático formal. O sea, si se lanzan dos monedas, podrían parecer cara dos veces, o sello cara, o sello, ¿ya? Hay cálculos que son más formales. En cambio, la frecuentista es que da lo mismo lo que nosotros creamos, es lo que da. Porque podrían ser 3.600 caras, podrían ser 2, podrían ser 1.000 o 4.000, ¿ya? Aquí es estrictamente teórico, pero lo frecuentista es lo que sale. También se le dice empírico, ¿ya? Ya, el clásico, por ejemplo, es que, no sé, pues, el candidato que gana saca más de un 50% de los votos. En cambio, el frecuentista es cuando hacen la encuesta y sale que en realidad no es el 50, sino que es el 60 o el 70. ¿Ok? Esa es la diferencia. Sí, 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 sí. Gracias. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí está lo mismo, pero en un esquema, ¿ya? Está la probabilidad subjetiva, que proviene de una definición subjetiva,
y la probabilidad objetiva, que están las otras dos, la clásica o teórica y la empírica o frecuentista. Bueno, ahora, ¿cómo presentamos las probabilidades? Bueno, lo común es hacerlo de tres formas posibles. Una en fracción, un medio, decimal, 0,5, y porcentual, 50%. ¿Ya? Son las tres opciones disponibles que hay para presentar una probabilidad. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros hemos visto hasta el momento es que una probabilidad es solamente una medida, ¿ya? Para nosotros tener una referencia de cuán incierto es algo. Entonces, por ejemplo, si un hecho tiene una probabilidad de un 98%, es casi seguro que ocurra. ¿Ya? Por ejemplo, los test de ADN. Ya no sé si alguno de ustedes ha hecho un test de ADN. Si sale un 99.99%, es porque el ADN coincide con el tuyo. ¿Ya? Lo común es que aparezcan 99.99 o 0, o 0,01, una cosa así. ¿Ya? Entonces, es así de extremo. Bueno, a partir de esto, uno puede empezar a pavimentar el camino para definir formalmente una probabilidad de forma matemática. Ya nosotros la definimos de forma conceptual. ¿Okay? Entonces, pensemos lo siguiente. Supongamos que lanzamos una moneda al aire. Una moneda, no sé, de 500 pesos. ¿Qué resultados puede tener? Bueno, ahí ustedes lo ven. El conjunto es cara o sello. Ya se dice el conjunto de resultados posibles. ¿Qué pasa, por ejemplo, si lanzamos un dado? ¿Qué resultados puede dar? Bueno, las caras que ustedes ven ahí, del 1 al 6. O si lanzamos 2, ¿qué resultados podría dar? El que aparece ahí abajo. 1, 1, 1, 2, 1, 3, y luego hasta el 6, 4, 6, 5, 6, 6. Pregunta, ahí ustedes ven puntos suspensivos. ¿Cuántos hay en total ahí? ¿Cuántas posibilidades tengo? 36 posibilidades, si no me equivoco. Excelente, ¿cierto? 36 posibilidades. 36. ¿Por qué? Fácil. 6 por 6, 36. O sea, por cada uno de los resultados de acá están los 6 del otro dado. ¿Ya? Por ejemplo, si sale el 1, aparecen cada uno de los 6 del otro. Del 1, 1 hasta el 1, 6. Después con el 2. Del 2, 1 hasta el 2, 6. Después del 3, 1 hasta el 3, 6. Y así. ¿Ya? Ahora, todas esas cosas que estamos mencionando acá se le llaman espacio muestral. ¿Ya? Que está definido ahí. Pero hay una definición previa que es el experimento aleatorio, que es un suceso que es reiterado en las mismas condiciones, tiene diferentes resultados. ¿Ya? Por ejemplo, lanzar la moneda varias veces. ¿Ya? No sabemos exactamente qué va a pasar, pero sabemos que puede pasar alguna de ciertas cosas. ¿Ya? Y el espacio muestral, que es lo que vimos recién, es el conjunto de todos los posibles sucesos de un experimento aleatorio. ¿Ya? Es solamente enumerar todo lo que puede pasar. Y generalmente se le llama omega, ya esa es la letra griega omega, al espacio muestral, ¿ya? Como conjunto, en realidad es un conjunto. ¿Ya? Y si nosotros nos acordamos de lógica, o sea, perdón, de teoría de conjunto, un conjunto es solamente una lista de elementos, ¿no es cierto?, cerrada. ¿Ok? Veamos algunos otros ejemplos. ¿Ya? Por ejemplo, el caso de lanzar la moneda, el omega es cara y sello, porque esos son los resultados posibles. En el caso de lanzar un dado, omega es el conjunto de los números del 1 al 6. En el caso de lanzar dos dados, omega es el conjunto de todos los pares desde el 1, 1 hasta el 6, 6. Pasando por 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, etc. Por ejemplo, seleccionar al azar una letra del alfabeto. Bueno, omega entonces va a ser todo el conjunto de las letras del alfabeto, de la A a la Z. Lanzar dos monedas. Fíjense, omega sería que salgan dos caras, una cara y un sello y una cara, y dos sellos. ¿Ya? Por ejemplo, acá, ¿por qué aparecen distintos acá? Cara de sello y cara. ¿Qué se puede deducir de eso? El orden es distinto en el que salen. El orden, ¿no es cierto? Claro. No es lo mismo que salga cara primero que es el sello primero.
¿Ya? El 6, inventa alguno. No sé, pues, alguno de ustedes que puede inventar un espacio muestral. Algo sencillo. Lanzar 3 dados. Lanzar 3 dados, ya, vale, ¿cierto? Ya. Soy un maestro. Entonces, te hago una contrapregunta. ¿Cuántos elementos tendría ese espacio muestral? 6 al cubo, que 6 al sería 6 cubo. 6 al 6, cubo, ¿cierto? ¿Ya? Hay una 220. regla. Hay una regla para eso. ¿Ya? Serían, ¿cuántos? 216, ¿cierto? Hay una regla para eso. ¿Ya? Cuando uno tiene una cierta cantidad de posibilidades en una ocasión, quiere saber si cuando quieres saber cuántas va a tener al repetirlas n veces, bueno, toma la cantidad y le elevas a n. ¿Ya? Y listo. ¿Ya? Por ejemplo, si en el caso de lanzar una moneda teníamos 2, en lanzar 2 monedas teníamos 4. Si lanzamos 3 monedas, por ejemplo, vamos a tener 2 elevado a 3 igual a 8 posibilidades. ¿Ya? Por ejemplo, lanzar una cierta cantidad de monedas hasta obtener cara. ¿Cuántos elementos va a tener ese espacio muestral? Por ejemplo, si lanzo la moneda una vez y sale cara, listo. Si la lanzo 2 veces, primero sale sello y después cara, ahí tengo otro. ¿Ya? Eso quiere decir que yo no voy a saber cuántas veces lo voy a lanzar hasta que salga cara. Por lo tanto, podríamos tener incluso infinitos elementos. ¿Ya? A veces, el espacio muestral puede tener infinitos elementos. Muy bien. Entonces, ya que definimos el conjunto principal donde se producen los resultados, vamos a hablar ahora de evento. Evento de un espacio muestral. Como lo dice ahí, es cualquier subconjunto del espacio muestral constituido por elementos del espacio muestral. ¿Ya? O sea, es cualquier grupo que puedo sacar dentro del espacio muestral. Por ejemplo, se lanza un dado. Podemos observar diferentes eventos dentro de este experimento. Miren, letra A, el dado es par. ¿Ya? Este evento está conformado por los números del 2 al 6, ¿ya? Los pares. ¿Ya? Este es un subconjunto del espacio muestral de lanzar un dado, que es del 1 al 6, ¿vale? Otro evento, el B. El dado es impar. En este caso, B está constituido por 1, 3 y 5, que es subconjunto del 1 al 6. Otro, el dado es primo. ¿Ya? ¿Recuerdan cuáles son los números primos? Sí. Ya, ¿cuáles son? 2, 3, 5. Ya, pero no, los que están ahí, pero ¿cómo se define un Son número primo? números ¿Cómo sabes que un número es primo? se pueden dividir por sí mismo y por uno. Claro, ¿cierto? El número que solamente tiene dos divisores, ¿ya? El 1 y el mismo número, ¿vale? Ya, 2, 3 y 5. En este caso, lo único que entre 1 y el 6 son esos. Otro evento es que el dado es negativo, ¿ya? Ustedes dirán, ¿pero cómo? ¿Cómo va a ser negativo el dado? Claro, en este caso el D tiene elementos, no tiene, ¿ya? ¿Qué conjunto es este? ¿Vacío? El conjunto vacío, ¿ya? El conjunto vacío es aquel que no tiene elementos, ¿ya? Entonces, ahí tiene un ejemplo de cualquier tipo de evento. Ya uno puede inventar el evento que uno quiera. Entonces, ¿qué tipo de eventos son importantes? Ahora viene lo bueno. Se definen los siguientes eventos. Primero, el evento unión. A, U, B. ¿Ya recuerdan este símbolo, cierto? De la U de unión. Es cuando los elementos están en A, están en B o en ambos eventos. ¿Ya? O sea, yo agrupo todo en un solo conjunto. Los de un lado, los del otro y los que están compartidos. ¿Ya? Por ejemplo, si tomamos el caso anterior, tomamos el evento A, que es el dado par, 2, 4, 6. Después el dado primo, 2, 3, 5. Entonces, al unir los dos, tenemos 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ya? ¿Por qué? Los que están en A son el 2, el 4 y el 6. Los que están en C son el 2, el 3 y el 5. Y los que están en ambos son solamente el 2. ¿Ya? ¿Qué otro tipo de evento podría haber?
¿Intersección? Excelente. ¿Ya? Intersección, ¿ya? Entre A y B. ¿Ya? Recuerden que la intersección es la U dada vuelta. ¿Ya? Es cuando los elementos están en A y también en B, simultáneamente. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en el caso del dado par y el dado primo, el único número que está en los dos conjuntos es el 2. ¿Ya? Porque el 2 es par y además es el único par que es primo. De ahí para adelante todos los números impares son, o sea, todos los números primos son impares. ¿Ya? Vemos otro, el complemento, ¿ya? Que se escribe así, AC, con un C arriba, como que fuese elevado a C. Son los elementos que no pertenecen al evento A. Entonces, si tomamos el dado par, entonces el complemento de A sería 1, 3 y 5, que es el conjunto de los dados impares, ¿ya? Es el complemento. Otro es el evento llamado diferencia, ¿ya? Que se le dice A menos B, o bien A intersectado con B complemento, ¿ya? En el fondo son los elementos que pertenecen al evento A, pero a la vez no están en B, ¿ya? A diferencia del A inter B, están en A y en B. La diferencia es que están en A, pero no en B, ¿ya? Es decir, en otras palabras, es exclusivamente en A. Entonces, por ejemplo, en el caso del dado par y el dado primo, ¿ya? Los que están en A, pero a la vez no son primos, son los pares que no son primos. Por ejemplo, el 4 y el 6. ¿Ya? Aquí el 2 no puede estar, ¿ya? Porque el 2, a pesar de que sea par, es un primo, es un número primo, por lo tanto no puede estar ahí, ¿ya? Esos son como los 4 eventos importantes. Unión, intersección, complemento y diferencia. Ya vamos a ver más adelante cómo ocupamos las probabilidades con esto. ¿Ya? Otra cosa es que a partir de estos eventos uno puede definir algunas propiedades. Por ejemplo, la asociatividad. ¿Ya? Aquí estamos repasando todo lo que es teoría de conjunto. ¿Eh? Fíjense, si yo tomo un evento A y lo uno a otra unión, ¿ya? Da lo mismo donde yo coloque el paréntesis. ¿Ya? Yo puedo unir en el orden que yo quiera. Por lo tanto, eso significa que la unión va a dar lo mismo en todos los casos. Lo mismo con la intersección. ¿Ya? La manera en que yo hago la intersección, ¿ya? No importa en qué intersección hago primero. ¿Ya? Por ejemplo, acá se hace primero B inter C, pero es lo mismo que yo hiciera A inter B primero y después intersectara con C. ¿Ya? La propiedad de asociativa. ¿Qué otra propiedad podría haber? Es parecida a los números esto, ¿eh? Conmutativa. Eso, ¿cierto? Es igual que los números, ¿cierto? Aquí está la otra, la conmutatividad. Significa que el orden en el que yo haga la unión o la intersección da lo mismo. ¿Ya? A unido B es lo mismo que B unido A, y A inter B es lo mismo que B inter A. Al combinar estas dos, obtenemos la distributividad. ¿Ya? Fíjense en esto. Dice A unido B inter C. ¿De qué manera puedo resolver esto? Bueno, primero hago la unión con el primero, A unido B, después A unido C, y luego aplico el operador de intersección al medio. Es como cuando uno hace A multiplicado por B más C. ¿Qué es lo que hace uno? A por B más A por C. Es como hacer la multiplicación de un paréntesis. Lo mismo pasa con la intersección y la unión, en ese orden. Hago las intersecciones primero y luego las uno. ¿Ya? Hay otra que es más natural, que es la complementariedad. O sea, que si yo uno un conjunto con su complemento, obtengo todo el espacio muestral. Si yo, por ejemplo, el dado par, los uno con los dados impares, obtengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, y ese justamente es el espacio muestral. En cambio, si yo intersecto un conjunto con su complemento, me da vacío. ¿Por qué pasa eso? Porque el complemento son todos los números que no tienen el conjunto. Claro, ¿ya? ¿Ya? Así de simple. O sea, si el conjunto, o sea, un elemento no puede estar en uno o en el otro, tienen que estar exclusivamente en uno, en este caso. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, ya tenemos
los tipos de eventos, tenemos las propiedades que vamos a considerar para esto, y ahora podemos dar una definición formal de probabilidad, una definición más matemática. ¿Ok? Fíjense, las probabilidades también son funciones. ¿Ya? Fíjense, está definida como función. ¿Ya? Llamada P, donde tomas un elemento del espacio muestral y lo llevas al intervalo del 0 al 1. ¿Ya? Porque como dijimos anteriormente, las probabilidades pueden ser fracción o decimal, ¿no es cierto? O en porcentaje en el último caso. Pero vamos a generalizarlo de esta forma. Está entre 0 y 1, ¿ya? Y toma un elemento A y le calculas la probabilidad. Entonces, es decir, es una función que toma un elemento A del espacio muestral y se le asigna una probabilidad con los siguientes axiomas, ¿ya? Los axiomas de probabilidad. Primero, 0 menor o igual que P de A menor o igual que 1. ¿Ya? 2. P de omega es igual a 1. Y 3. Si A intersectado con B es vacío, entonces la probabilidad de A unido D es igual a la probabilidad de A más probabilidad de B. ¿Ya? Pero la pregunta es, ¿qué es un axioma? ¿Ya? Un axioma son características o afirmaciones que siempre son verdaderas y que son sin lugar a dudas verdaderas. ¿Ya? Por ejemplo, esta, que la probabilidad de A está entre 0 y 1. Es evidente porque no puede ser negativo, ni tampoco puede ser mayor a 1, no tiene sentido. ¿Ya? La otra es P de omega igual a 1. Omega es el espacio muestral. ¿Ya? La probabilidad de elegir un elemento que esté en el espacio muestral es 100%, o sea, no puede estar afuera. ¿Ya? Entonces, veamos alguna explicación de esto. Estos axiomas indican, en primer lugar, que las probabilidades no pueden ser negativas ni mayores que 1, o al 100%. En segundo lugar, la probabilidad de que se dé el espacio muestral completo es un 100%, lo que lo hace un evento seguro. ¿Ya? Y finalmente, si dos eventos no se intersectan, significa que no tienen elementos en común, por lo tanto, sus probabilidades pueden sumarse de forma directa. ¿Ya? Entonces, axioma significa que estas cosas son tomadas como leyes, por decirlo así. ¿Ya? Son leyes estas cosas no pueden ser de otra manera. ¿Okay? Entonces, esa es la definición matemática de probabilidad. Es una función que toma un evento y lo transforma en un número que va del 0 al 1. ¿Okay? ¿Ya? Y para terminar, lo de hoy día, porque hoy día más que nada una clase introductoria, ya tenemos los tipos de eventos. ¿Ya? Un evento seguro tiene probabilidad de 1. ¿Ya? Completamente seguro. Por ejemplo, hoy día es martes, la probabilidad de que mañana sea miércoles es de 100%. Un evento posible es cuando es mayor a 0 estricto o menor que 1 estricto, ¿ya? Que deambula dentro del intervalo de 0 al 1. Y un evento imposible tiene probabilidad 0. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, esa es la idea de lo que vamos a empezar a ver en este capítulo. O sea, aparte de conocer lo que es una probabilidad, vamos a calcularla en base a conjuntos, como lo vimos ahí, utilizando estas propiedades que vimos, ¿ya? Y este tipo de eventos. También vamos a ocupar la probabilidad clásica y después la probabilidad frecuencial o frecuentista. ¿Ok?